Bienvenidos y bienvenidas al programa Sobre la Mesa, una producción del Centro de Investigación en Estudios Políticos y el canal UCR. Como muchos otros temas, en época de pandemia se han generado muchísimas más desigualdades y además se han hecho visibles precisamente elementos de toma de decisiones que no se han tomado, ¿verdad?, con tiempo, que no se han hecho en el momento adecuado, y por eso hoy queremos hablar de alfabetización y brecha digital. ¿Qué es la alfabetización y la brecha digital y cómo en estos momentos está afectando a la población de nuestro país? Pero para empezar, les voy a indicar que nuestros invitados de hoy son Isabel Román, coordinadora de investigación del Estado de la Educación, también Edwin Estrada, director de Desarrollo para Centroamérica de NAE, y en el tercer bloque también vamos a contar con María José Cascante, vicerrectora de Vida Estudiantil de esta Casa de Estudios, para hablar específicamente del tema de la universidad. Para iniciar, entonces, vamos a ver una cápsula que nos prepararon para el programa de hoy. Edwin, tal vez podríamos empezar por aclarar conceptos. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos al tema de conectividad y de acceso? Sí, primero que todo un saludo a usted, un saludo a doña Isabel y un saludo pues a las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Para hablar del tema de telecomunicaciones, cuyo fin último es permitir que los habitantes, que las personas nos apropiemos de ella, hagamos un uso productivo, un uso seguro, un uso responsable y que mejoren nuestras condiciones de vida. Hay una serie de pasos que hay que cumplir para que podamos tener, repito, acceso de manera plena a esas telecomunicaciones. Entonces, cuando hablamos de acceso, no solamente estamos hablando de tener una computadora, que también es importante, y tener las habilidades digitales para poder usar de manera adecuada todos esos elementos. Aquí estamos hablando también de conectividad, y cuando hablamos de conectividad estamos diciendo que tiene que construirse una red de telecomunicaciones para que nosotros podamos recibir esos servicios, y en este tema de la red se habla específicamente de la infraestructura, y es un tema que muchas veces se ha dejado de lado porque nos concentramos solamente en lo que es el acceso primario, el acceso directo de los habitantes y de los usuarios a los servicios. Sin embargo, la conectividad es sumamente importante, repito, porque son esas carreteras que nos llevan a las telecomunicaciones. Y aquí es donde hay una serie de retos que se han presentado desde la entrada en vigencia de la Ley General de Telecomunicaciones, y es por precisamente instituciones del Estado que han venido imponiendo barreras para que los operadores, que son los que están obligados a construir esa red, puedan hacerlo de manera rápida y de manera oportuna. Y pues el tema de brecha digital, definitivamente el cierre de esa brecha es un tema aspiracional, porque estamos clarísimos que las tecnologías de información y comunicaciones van evolucionando muy rápidamente. Entonces, siempre va a existir brecha. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para que las personas, sobre todo en condiciones de vulnerabilidad,
vayan adquiriendo y vayan pudiendo utilizar esos avances tecnológicos que se van presentando continuamente. Entonces, es un tema amplio y es un tema que hay que verlo de manera integral. Claro. Isabel, ¿cuáles eran, digamos, las condiciones de conectividad y acceso a las tecnologías de la información en el país antes de la pandemia? ¿Puede hablarse de que habían condiciones desiguales? Sí, vamos a ver, antes de la pandemia, bueno, pues una de las cosas que hay que empezar diciendo, Marcela, es que con todo este tema de la pandemia, pues el sistema educativo fue uno de los principales afectados, ¿verdad? Pues con el cierre total de los centros educativos, pues esto implicó que más de 1.200.000 estudiantes fueran enviados a sus casas y pues por supuesto que esto interrumpe el acto educativo, ¿verdad? El acto educativo es un acto relacional, ¿verdad? Donde pues lo más importante es esa relación entre los docentes y los alumnos. Obviamente con el cierre de las escuelas, este acto educativo y la simultaneidad de este acto educativo se rompe y pues la única posibilidad de que los estudiantes y los docentes puedan conectarse pues solo es posible por la vía virtual o bueno, enviando también materiales a la casa, pero no es, digamos, lo que permite esa simultaneidad de la relación. Y bueno, efectivamente, antes de la pandemia, ya en el 2019, en la encuesta de hogares, pues sabíamos que habían cerca de más de 400.000 estudiantes que no estaban en condiciones de tener educación a distancia, ¿verdad? Y esta es, pues, es una brecha que está ahí. También en esa encuesta antes de la pandemia nosotros habíamos identificado que mientras un 80% de los hogares de mayores ingresos tenían acceso a una buena conectividad, en el caso de los hogares más pobres ese porcentaje se reducía al 37%. Había un 48% de esos niños y jóvenes de hogares más pobres que solo se conectaban a internet por celular y un 10% que no lo hacía de ninguna manera. De tal manera que efectivamente, Marcela, el piso no estaba parejo para todos, ¿verdad? Y fue en estas condiciones en las que nos sorprendió la pandemia. Claro, y en esas condiciones, Isabel, que precisamente nos está comentando, ¿cuáles eran, verdad, los principales desafíos que ustedes encontraron prepandemia precisamente para avanzar en que las condiciones, ¿verdad?, mejoraran para todas las personas, digamos, en el sistema educativo? Sí, bueno, tal vez ahí decir que si bien el país había pues venido, pues desde muy temprano ha empezado a plantear el tema de la importancia de las tecnologías para el uso educativo, ¿verdad? Lo digital, el uso de las tecnologías para los objetivos educativos ya se había planteado desde muy temprano, desde el 1989 con la creación de la Fundación Omar Dengo y con un enfoque donde se planteaba que las tecnologías deberían ser un instrumento para que los estudiantes se apropiaran de ellas y pudieran generar conocimiento y desarrollar habilidades como la resolución de problemas, el trabajo en equipo, etc. Por ese lado, digamos, todavía el sistema se había quedado muy rezagado en el sentido de que la informática educativa no pasó de ser una materia específica voluntaria en los centros educativos, sino generalizada de una manera transversal en todas las materias y en todos los cursos, lo cual pues también nos generó retrocesos o rezagos en el sentido de que no todos los docentes manejaban las tecnologías. Eso por un lado. Y por otro lado, aunque desde 2012 se planteaba la ley de telecomunicaciones en términos de pues, el acceso universal a una buena conectividad, pues tampoco el país pues venía avanzando con los ritmos que se requerían. Ahora, no es que no hubiesen avances, sino que el ritmo pues era lento. Y bueno, cuando llegó la pandemia, ahí pues el tema es que ya no hay tiempo. ¿Verdad? Ya no hay tiempo porque ya el incendio está en la casa y tenemos que atenderlo. Y no atenderlo implica la profundización de las brechas. ¿Por qué? Bueno, porque es que la escuela improvisada en casa
es una escuela tan desigual como es desigual la realidad costarricense, ¿verdad? Recordemos que la desigualdad ha venido incrementándose de una manera muy importante en el país en los últimos 25 años y pues eso es lo que está en la realidad, esa es la escuela afuera, ¿verdad? La escuela pública pues de alguna manera es una escuela que iguala, ¿verdad? Pero cuando esa escuela se cierra y vamos a la escuela improvisada en casa, la escuela es tan desigual como desigual es la realidad. Y entonces ahí es donde encontramos estas grandes brechas que, por ejemplo, también se ven pues afectadas porque no todos los hogares están en igualdad de condiciones, no solamente por el tema del acceso a la conectividad, sino también porque muchos padres, y la mayoría de los padres y de los hogares que asisten al sistema educativo público son hogares vulnerables y de climas educativos bajos, esos padres tampoco están en todas las condiciones o tienen todas las capacidades cognitivas para apoyar a sus hijos en las tareas. Por eso es tan importante que la comunicación con el docente sea permanente, no se interrumpa, ¿verdad? De tal manera que efectivamente el docente pueda seguir brindando ese apoyo a los estudiantes. Claro, y Edwin, en la misma línea, cuando ya Isabel nos plantea precisamente los desafíos muy ligados al tema de la educación, ¿qué otros desafíos teníamos en este tema antes de la pandemia? Mire, realmente las tecnologías de información y comunicaciones han venido incorporándose poco a poco a todas las áreas de la economía y a todo nuestro quehacer diario. Y por eso es importante también lo que decía doña Isabel en ese momento sobre precisamente esa transversalidad. Entonces, creo que uno de los retos que estábamos teniendo, que a pesar de que las tecnologías venían incorporándose poco a poco en todos los sectores y sobre todo en el tema de educación, no se estaba haciendo desde el punto de vista tal vez conectividad desde una manera rápida y oportuna. Yo quisiera aquí tal vez explicar esto para una mejor comprensión de las personas que nos escuchan, tal vez como una pirámide, porque el primer escalón de la pirámide es el tema de conectividad. Sabemos que sin conectividad no vamos a tener posibilidades de acceder a los servicios. El segundo escalón de la pirámide sería la digitalización, tanto del Estado, de las empresas privadas, y bueno, cuando hablamos del Estado, y en este caso específico del Ministerio de Educación, y la cúspide de la pirámide en este caso sería la transformación digital de las personas, en este caso los estudiantes, pero también en el tema de los profesores. Yo quiero devolverme nuevamente al tema de la infraestructura porque este ha sido uno de los grandes retos, y aquí podríamos estar hablando de dos tipos de brechas. Doña Isabel mencionaba ahora, por ejemplo, la brecha desde el punto de vista económico, pero también existe una brecha de aquellas personas que viven en zonas muy alejadas que podrían tener posibilidades también de acceder a los servicios de telecomunicaciones porque tienen los recursos, sin embargo no tienen disponibilidad de esos recursos cerca o de esos servicios cerca de sus hogares. Entonces, esto deviene, repito, en el tema de infraestructura donde instituciones públicas, como lo mencioné en la primera parte, han venido imponiendo barreras, en este caso las municipalidades, que al día de hoy todavía hay municipalidades que no tienen reglamentos establecidos y pidiendo así definitivamente un despliegue rápido de infraestructura de telecomunicaciones. Mire, y lamentablemente Perdón, Edwin, tenemos que ir a un corte para que pueda explicarnos, ¿verdad?, cabalidad el tema de infraestructura. Vamos a un corte y ya regresamos con eso. Continuamos en Sobre la Mesa analizando el tema de alfabetización y brecha digital. Antes de ir a una pausa, precisamente Edwin nos estaba explicando que también uno de los desafíos es de infraestructura, ¿verdad? Cómo tenemos rezagos a nivel municipal y bueno, para que nos amplíe cuáles son, ¿verdad?, esos rezagos en otras instancias gubernamentales. Así es, retomando este tema de infraestructura, al día de hoy existen algunas municipalidades que no tienen reglamento, otras que tienen reglamentos
que no son consecuentes entre ellos. O sea, no hay una simetría en el tema de los recursos, de los requisitos que se deben cumplir para desplegar la red de telecomunicaciones. Y esto es muy complicado porque, al final de cuentas, la red es una sola. Hay un principio de unicidad de la red y, por ende, tiene que haber, repito, una simetría en lo que son los requisitos para que las operadoras puedan desplegar esta red de telecomunicaciones. Otro tema importante es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, que al día de hoy no ha sido capaz de incluir dentro de los diseños de las carreteras las especificaciones técnicas para poder incorporar la infraestructura de telecomunicaciones en estas obras. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista técnico, las carreteras en el país son las vías o la infraestructura ideal para poder incluir esta infraestructura de telecomunicaciones. Aunado a esto, repito, existen importantes retos también en el tema de la digitalización del Estado. Por ejemplo, aquí dando el ejemplo del Ministerio de Obras Públicas del Ministerio, de Educación, el cual al día de hoy tiene grandes retos, por ejemplo, en el tema de los programas de manera digital, todo el contenido digital que se le podría estar transmitiendo a los alumnos, a los estudiantes. Igualmente el tema de las habilidades de cada uno de los profesores, y aquí también las universidades tienen un papel preponderante en ese tema, porque ¿qué fue lo que el Ministerio de Educación descubrió? Bueno, que muchos educadores no tenían esas habilidades para poder transmitir ese conocimiento a través de una pantalla, desde el punto de vista pedagógico, porque no es lo mismo dar una clase en un salón de clases con una pizarra que de manera digital. Se requieren distintos elementos pedagógicos, y entonces aquí es donde las universidades tienen la tarea de identificar cuáles son esas habilidades e incorporarlas dentro de la currícula universitaria. Y no solamente, repito, en el tema de educación. En cada una de las carreras universitarias y en virtud de que las tecnologías de información y comunicaciones impactan transversalmente todos los sectores, se requiere específicamente que la universidad haga este ejercicio. Hace un par de meses vimos una primera plana en un periódico de circulación nacional donde se establecían los retos para poder modernizar precisamente la currícula universitaria, y se estaba hablando de hasta 3 años que se duraba en todo el proceso de reforma y modificación de los programas en cada una de las carreras. Entonces, definitivamente, en este caso, las universidades pues tienen esa tarea de hacer esto en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque si esto no se hace, compañeras, a final de cuentas lo que se va a perjudicar, es el país, somos las personas, porque vamos a ir perdiendo competitividad en esta carrera que se está dando a nivel internacional, sobre todo después de la pandemia, donde los países están tomando medidas y que tienen que ser medidas oportunas. Otros retos también, y ya hablando de personas en condición de vulnerabilidad, que es el objetivo de cobertura del capítulo de acceso y servicio universal de la Ley General de Telecomunicaciones, definitivamente otro de los retos, insisto, es en la identificación de quiénes son esas personas, dónde están, cuántas son. ¿Por qué? Porque para emitir política pública tenemos que tener datos reales, tenemos que tener datos fehacientes para poder precisamente hacer un diseño adecuado y un ejercicio de planificación que pues tenga el impacto que se requiere. Esos son algunos de los retos que se han identificado antes y que se han venido a potencializar, por decirlo de alguna manera, después de la pandemia. ¿Por qué? Porque lo que hace la diferencia entre que podamos seguir haciendo nuestras tareas en las casas, que los estudiantes puedan seguir con sus actividades académicas, precisamente es si tienen o no tienen acceso a servicios de internet, si tienen o no tienen acceso a dispositivos adecuados, y evidentemente el tema de la digitalización. Por eso también es importante hacer un llamado al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones para que, como dijo la Contraloría General de la República, emita dicha política para atender de manera inmediata el tema de alfabetización digital, para poder dotar de todas esas habilidades no solamente a los estudiantes, sino también a los profesores. Y aquí también hemos visto que se están dando diferencias odiosas entre el tema del sector público y el sector privado en materia de educación, cosas que no es la Costa Rica que nos heredaron nuestros abuelos. Sí, y en esa que estaba planteando Edwin con respecto a esa diferencia que se está dando, ¿verdad? Isabel,
ustedes han logrado, digamos, identificar desigualdades a nivel territorial. Yo sé que no tienen datos ya de este año, pero del informe del año pasado, ¿qué lograron identificar con respecto a si se está aumentando la desigualdad según los territorios en educación básica y educación universitaria? Y vamos a ver varias cosas a propósito de lo que planteaba Edwin. Y quisiera un poco, antes de contestarte esto que planteaba Marcela, es muy importante el tema de la calidad de la conectividad, ¿verdad? De que esa red sea simétrica, que quiere decir que tenga un ancho de banda de igual capacidad de subida como capacidad de bajada de la información. Porque eso ha sido uno de los grandes problemas también que desde el sistema educativo se ha tenido. Y esto es muy importante porque justamente esto que planteaba Edwin de que no es lo mismo pues, dar una clase presencial que una clase remota y a distancia, que además es otro concepto, ¿verdad? De tipo de pedagogía que implica. Lo cierto es que en todas estas modalidades, remota, a distancia, o como se quiera, es muy importante que la red pues tenga capacidad para que los docentes puedan bajar un conjunto de materiales, videos y trabajar de una manera solvente con una serie de recursos educativos de apoyo. Y esto es una de las cosas que durante mucho tiempo el sistema educativo no ha tenido, ¿verdad? Justamente porque la calidad de la conectividad ha sido de un bando de ancha muy, muy pequeño, ¿verdad? Y entonces aquí eso es un tema importante que hay que retomar. En relación con la pregunta que planteabas, Marcela, efectivamente, cada día que pasa se incrementan las brechas, ¿verdad? Cada día que pasa donde un estudiante de una escuela pública no está conectado o está conectado con una mala conectividad, ¿verdad? Eso significa que ese estudiante está aprendiendo menos, ¿verdad? Está teniendo menos oportunidades al derecho a la educación, ¿verdad? Y esto es en el fondo lo que estamos hablando, o sea, que las brechas de conectividad al final lo que nos pone o lo que está detrás es las brechas de aprendizaje que se están profundizando, ¿verdad? Que se están profundizando entre aquellos sectores que tienen mayor acceso y los que tienen menos acceso a esa conectividad. Y esto, por supuesto, que es muy, muy preocupante para el país, porque aquí sí que estamos comprometiendo el futuro del país, ¿verdad? Una generación que no está teniendo acceso a una buena conectividad, pues entonces está perdiendo las oportunidades de aprendizaje y no desarrollando todo su potencial como debiera, lo cual a la larga va a afectar, como bien señalaba Edwin, la competitividad del país y el desarrollo humano, ¿verdad? Ahora, en términos, no solamente son brechas en términos de los ingresos de los hogares, sino también de los territorios. Antes de la pandemia, pues ya sabíamos que pues, más del 67% de los hogares en la región central tienen acceso a Internet, pero en las regiones periféricas, por ejemplo, en las regiones huetares, Huetar Norte, Huetar Atlántica, esa conectividad en el hogar baja un 40%, ¿verdad? Y hay un porcentaje que accede a Internet solo por celular, ¿verdad? Y esto es particularmente grave en algunas regiones, por ejemplo, en las zonas indígenas, en los territorios indígenas, donde esa conectividad se reduce o es casi nula, ¿verdad? Y además tenemos una situación que hemos analizado, Marcela, que ya no tiene que ver con la conectividad, sino con el acceso a los dispositivos. Y es el tema del hacinamiento tecnológico en los hogares. ¿Qué es hacinamiento tecnológico? Bueno, es esa carencia de aparatos, ¿verdad? Electrónicos entre todos los miembros de la familia que están confinados, ¿verdad? Y que se requiere para conectarse. Estamos hablando de computadoras, de escritorios portátiles sí, de escritorio portátil, celular o una tablet. ¿Y qué es lo que nosotros nos hemos encontrado? Bueno, que efectivamente en el país tenemos alrededor de un 3% de hogares
con hacinamiento tecnológico, que sube, digamos, a un 14% cuando estamos hablando de hogares que tienen 4 o más estudiantes, un 14% de hacinamiento. Pero aquí hay un tema muy importante. Cuando nosotros sacamos de esa ecuación al celular, ¿verdad? Como dispositivo, ese hacinamiento se dispara y llega a afectar hasta un 50% de los hogares del país. Y en el caso de hogares con 3 o más estudiantes, hasta 4 estudiantes, ese hacinamiento puede llegar a un 77% de afectación. ¿Qué significa esto? Bueno, hemos dicho nosotros coloquialmente que es que el celular está salvando la clase, ¿verdad? Porque es que así es. O sea, nosotros hemos tenido una mayor expansión de la red de celular, ¿verdad? De los dispositivos que de la telefonía en el hogar. Entonces ahí hay un tema importante en el sentido de que efectivamente necesitamos no solamente una buena conectividad, sino también que haya acceso a esos dispositivos, ¿verdad? En igualdad de condiciones. Y esto es tan importante que hay estudiantes, cerca de un 25% encontrábamos nosotros de estudiantes que antes de la pandemia accedían a computadora solo por medio del centro educativo. Cuando veíamos este dato antes del 2019, andaba alrededor de un 25%. Cuando vimos este dato en el 2020, ese porcentaje bajó a 0. ¿Qué significa? De que esos estudiantes solo accedían, o sea, solo tenían computadora en el centro educativo. Entonces, obviamente que dotar al centro educativo y a todos los estudiantes de estos dispositivos es también parte del esfuerzo que tenemos que hacer como país para cerrar estas brechas. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Estamos hablando de alfabetización y brecha digital. La desigualdad que se vive en el país resalta ante la pandemia por COVID-19. La brecha digital ha condicionado el ejercicio del derecho a la educación. En estas regiones, algunos estudiantes estaban logrando acceder a la tecnología gracias a que los colegios o escuelas tenían esos equipos. Pero ¿qué pasa cuando están en casa? Para el proceso de virtualización del curso lectivo, el Ministerio de Educación Pública habilitó una cuenta de correo electrónico a un total de 1.154.227 estudiantes matriculados. Sin embargo, los registros oficiales del MEP indicaron que únicamente 147.705 personas se reportaban activas en la plataforma. Se estima que cerca del 57% ha tenido que seguir su proceso por WhatsApp, recursos digitales offline y medios impresos. Habían brechas ya educativas entre regiones que ahora podrían estarse acentuando porque la conectividad en las regiones es inferior a la conectividad que hay en la gran región central, entonces se acentúan esas brechas. Según datos del Ministerio de Educación Pública, hay cerca de 425.000 estudiantes con problemas de conectividad y cerca de 300.000 sin acceso a un dispositivo. El MEP ha informado que se ha perdido el rastro de cerca de 91.000 niñas y niños desde que inició la pandemia. Edwin, en los últimos meses, días, se ha hablado mucho de Fonatel. ¿Qué tiene que ver, digamos, Fonatel con estas funciones, digamos, del Estado para disminuir la brecha digital y colaborar con que no sigan creciendo las desigualdades en nuestro sistema educativo? Claro que sí. Tal vez antes de responder la pregunta quisiera hacer una pequeña reflexión aparte de lo que dijo doña Isabel con el tema de internet fijo versus internet móvil. Definitivamente después de la apertura sufre una gran explosión en el tema de internet móvil. ¿Por qué? Porque es lo que demanda el mercado, es lo que queremos los usuarios. Sin embargo, cuando viene la pandemia y tenemos que quedarnos en nuestros hogares, ahí vemos cómo ese comportamiento del consumidor cambia. ¿Por qué? Porque requerimos de internet, en este caso de internet fijo, y precisamente entonces volvemos al tema de infraestructura de telecomunicaciones. Y esto es lo que habilita el acceso. Ahora bien, con el tema de Fonatel, importantísima pregunta. Y aquí quiero hacer
otra reflexión. ¿Por qué? Porque cuando se habla de todos los problemas, todos volvemos a ver inmediatamente a Fonatel. Pero sin embargo, hay que recordar que Fonatel es un espacio, es un mecanismo solamente de todos los mecanismos que existen. En este caso, los recursos de Fonatel son para el servicio de acceso universal, que son para aquellas personas en condición de vulnerabilidad y para aquellas zonas donde económicamente no es atractivo para los operadores y que lamentablemente también es donde viven muchas personas en condición de vulnerabilidad y por ende podríamos decir que estas personas están en doble brecha digital. Ahora bien, con el tema de Fonatel, recordemos que este es todo un sistema donde está la política pública, digámosle, dirigida de manera general y la política pública dirigida a estas personas en condición de vulnerabilidad. Aquí, por ejemplo, se ha tratado de endilgar toda la responsabilidad a SUTEL. Y recordemos, por ejemplo, que aquí, en este país, según nuestra constitución política, tenemos el 8% para educación. Entonces, es importante esos ejercicios de planificación que hace el Ministerio de Educación con el dinero. Vemos, por ejemplo, cómo tienen deficiencias en los temas de ejecución de presupuesto que está ahí para que lo puedan gastar y finalmente se va para Caja Única del Estado. Vemos, por ejemplo, las compras que hacen, hemos visto en los últimos días también la compra de los productos que se le dan a los niños donde se pagan sobreprecio. Entonces, este es un ejercicio que debería hacerse de manera muy estricta porque no es posible endilgarle a Fonatel toda la resolución de los problemas en materia de conectividad, en materia de acceso. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación tiene fondos suficientes para esto. Y así se ha demostrado, y así lo tienen, fondos que no han sido ejecutados. Entonces, por ejemplo, ahora hay un proyecto de ley que pretende pasarle el dinero de Fonatel a SUTEL para que lo gasten, cuando, repito, el Ministerio de Educación no ha sido capaz de ejecutar de manera efectiva estos fondos. Entonces, vamos con Fonatel ahora sí. Ya con Fonatel se han venido ejecutando proyectos. Al día de hoy existen 240,000 familias que según la política pública que se diseñó hace algunos años, de acuerdo con las necesidades específicas que se identificaron en ese momento, con computadoras y acceso a Internet subsidiado. Si ese programa no se hubiera hecho en ese momento, al día de hoy existirían 240,000 familias más que no están conectadas. Ahora bien, se amplió la meta a partir de los nuevos datos que dio el Ministerio de Educación, porque, por ejemplo, este tema de alfabetización, este tema de estudiantes que no se habían identificado, repito, precisamente no se tenía certeza de dónde estaban, de quiénes eran, y por ende la política pública no se había podido diseñar y por ende entonces no se había podido colaborar con los estudiantes. Entonces, hay un mito que dice por ahí que existe plata de Fonatel, que ahí está el dinero. Todos hablan de la plata de Fonatel, problema que existe, pretenden resolverlo con el dinero de Fonatel, repito, cuando el Estado tiene sus propios recursos y el Ministerio de Educación tiene sus propios recursos con los cuales puede resolver esos problemas y dejar el dinero de Fonatel para precisamente las personas en condición de vulnerabilidad que es para los cuales están destinados. Y otro tema importante también que hay que aclarar es que sí, Fonatel tiene recursos, pero por ejemplo, el programa de hogares conectados, que dijimos que son 240,000 familias, más los 200 y resto de familias que se amplió en los últimos meses, a estas familias se les tiene que pagar el Internet subsidiado por 5 años. Entonces, evidentemente, ese dinero está ahí ganando intereses para el fondo, y no se le dio al operador desde el inicio, precisamente para ir pagando mes a mes la factura de Internet a estas personas. Igualmente existe otro proyecto que se está implementando, son algunos de los ejemplos, que es el de comunidades indígenas, en el cual hay un adjudicatario por alrededor de $40 millones, y ese dinero en estos momentos está en el fondo, pero es un dinero que está comprometido y que se le va a ir pagando a este operador, que es el ICE, conforme vaya avanzando la obra, porque tampoco podemos pretender que para ver el fondo vacío y estar todos contentos le vamos a pagar a este operador por adelantado todos esos $40 millones por un proyecto que todavía no ha finalizado o no ha realizado. Entonces, para cumplir un poco acá, existe Fonatel. Fonatel es para personas en condición de vulnerabilidad, son proyectos que se están ejecutando, hay 3 proyectos más que se están haciendo, dinero que está comprometido, dinero que está ahí, pero también, señoras y señores, muy importante, el Estado
y el Ministerio de Educación, y la educación en este país tiene un 8% del PIB, y no es posible que estemos viendo todos los días noticias del Ministerio de Educación que no tiene la capacidad de ejecución de los recursos, cuando precisamente en estos momentos de la pandemia es cuando más se requieren, y evidentemente si no se hace, quienes van a quedar más o se va a ensanchar la brecha es en perjuicio de estas personas en condición de vulnerabilidad. Isabel, ya, bueno, para ir cerrando con este bloque, con los datos que ustedes tienen, ¿cómo o qué han identificado que son elementos, verdad, que se tienen que trabajar ya para poder, digamos, mejorar por lo menos las condiciones y que la brecha no sea más grande entre territorios o educación pública, privada, etcétera? Sí, bueno, ya vamos tarde, Marcela, ya vamos tarde. Esta es una generación que ha sufrido interrupciones importantes de su proceso educativo en los últimos años. Ya prácticamente llevamos 4 años de interrupciones del sistema educativo. En el 2018 con la huelga del 2018, en el 2019 otra vez por razones de huelga, luego vino la pandemia y hoy en el 21 tenemos una nueva interrupción por razones sanitarias. Esto está comprometiendo el futuro del país y la verdad es que tenemos que ponernos de acuerdo todos los actores. Creo que los actores están, ¿verdad? Y tenemos que llegar a consensos prácticos muy rápido, ¿verdad? De tal manera que efectivamente cerremos estas brechas. Ciertamente, creo que el Ministerio de Educación tiene recursos, pero tal vez ahí también hay mitos, ¿verdad? También arrastramos unos rezagos de infraestructura muy fuertes derivados de los años 80, así que don Edwin viera que el 8% no siempre alcanza, ¿verdad? Porque hay unos rezagos históricos muy fuertes, ¿verdad? Eso no niega el tema de la eficiencia, obviamente estoy totalmente de acuerdo, ¿verdad? Hay que ser más eficientes, pero efectivamente yo creo que el desafío inmediato que se impone es el acceso universal de todos los costarricenses a una buena conectividad. Ese es el desafío más importante que nos dejó claro la pandemia, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque el futuro es un futuro cada vez más digital, ¿verdad? Y esto lo necesitamos resolver cuanto antes, porque otro desafío importantísimo es que los daños temporales que se han generado en esta coyuntura, por las diversas razones que se han señalado, tenemos que evitar que esos daños temporales se conviertan en daños permanentes para toda una generación. Eso es lo que no podemos permitir. Y efectivamente yo creo que hay iniciativas, hay instituciones, ¿verdad? Hay que llegar a acuerdos mínimos, ¿verdad? Hay todo un tema de no solamente es entregar las tecnologías, y no solamente es tener buena conectividad, también tenemos que tener alfabetización digital para los docentes que tengan las capacidades para usar esas tecnologías para los fines educativos, porque al final lo que todos andamos buscando es tener una educación de calidad. Claro. Entonces, en la medida en que cerremos esas brechas, vamos a garantizar que todos tengamos el piso parejo, cosa que hoy no está parejo, y el paso siguiente obviamente es garantizar que efectivamente podamos hacer un uso lo más exponencial posible de esas tecnologías en beneficio de la mejora de los aprendizajes de nuestros estudiantes y sus habilidades como ciudadanos del siglo XXI. Bueno, muchísimas gracias Isabel y muchísimas gracias Edwin por estar acá en Sobre la Mesa hablando de este tema tan importante y que vamos a tener que seguir conversando. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuamos con María José Cascante, vicerrectora de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica.